Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de los TP Trading Days. Estamos ya en este mes de julio terminando todas estas actuaciones formativas que estamos teniendo durante todo el año. Y hoy pues vamos a hablar un poquito de extranjero. Esto forma parte de una doble presentación. Esta es la primera de ellas. En esta primera de ellas vamos a hablar de lo que son las tareas, los pasos previos a cualquier estancia internacional. Y después tendremos otra, que será dentro de un par de semanas, en la cual pues veremos pues, casos puntuales, concretos, en función de lo que queráis hacer en el extranjero, pues pequeñas recomendaciones. Yo soy consciente de que cada caso es particular, de que cada necesidad es particular, pero hay una serie de cosas que sí que os deberéis plantear antes de lanzaros a una aventura internacional. Y es lo que vamos a tratar básicamente en esta sesión. Por una parte vamos a hablar de Europa, ¿no? Porque es nuestro territorio más cercano y el más factible y accesible para iniciar una estancia internacional. Después vamos a hablar de objetivos. Nosotros en orientación siempre hablamos de objetivos, siempre hablamos de que si tienes claro lo que quieres hacer es mucho más sencillo conseguirlo. Consiste pues en ir dando pues, pequeños pasos intermedios, ir lográndolos antes de llegar al paso final. Entonces, antes de iniciar una aventura internacional, pues también es conveniente que tengáis claro el para qué queréis salir al extranjero. Y después pues nos vamos a centrar un poquito en la documentación, las herramientas que os recomendamos que vayáis recopilando una vez que tengáis en mente una salida internacional. Bueno, vamos a hablar un poquito de Europa. España, aunque parezca que es un país grande, no, España es un país muy pequeñito. Nosotros representamos apenas un 1% de la población mundial. ¿Vale? Es decir, si no sales de España a nivel de trabajo, prácticas, emprendimiento, estancias, idiomas, si no sales de España te estás perdiendo el 99% de las posibilidades que tienes en el extranjero. Algo tan sencillo como es salir a Europa ya multiplica por 10 las posibilidades. España es un país de 47 millones de habitantes y salir a Europa supone llegar a cerca de 400 millones. ¿Vale? Entonces, pues simplemente deciros que salir tiene muchas ventajas, bien sea iniciales para adquisición de un idioma, iniciar una carrera profesional, adquirir experiencia para después volver y pues, para cualquier situación. Realmente lo que estáis haciendo cuando salís al extranjero es madurar, porque estáis en un entorno que no es el vuestro y un entorno que os hace crecer de una manera pues mucho más intensa y rápida. Y si hablamos de Europa tenemos que hablar de EURES. EURES, no sé si lo conocéis, pero es la unión de todas las oficinas de empleo de la Unión Europea. La red de EURES se creó en el año 94 y desde entonces pues ha ido desarrollándose. Inicialmente no tenía una versión web, ahora tiene una versión web. De hecho, casi todas las actuaciones ya se hacen a través de la página web y forman parte de ella todos los países de la Unión Europea, más algún país más, como Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia. ¿Vale? Y pues básicamente consiste en que toda la información que surge en las oficinas de empleo de la Unión Europea se comparten en red. Es decir, que si por un casual llega una oferta de empleo a una oficina de Europa, por ejemplo, de una oficina de Suiza, pues imaginad que hoy llega un empresario a una oficina de Zúrich y pone una oferta de empleo. ¿Esa oferta de empleo tengo acceso yo que estoy en España? Pues sí. Tienes acceso a través de la red EURES. A partir del día siguiente vas a poder consultar esa oferta de empleo. De hecho, si entráis en el portal de EURES, vais a ver cuando hacéis una búsqueda, pues hay siempre, pues en este caso, pues hay cerca de 3 millones de ofertas de empleo activas. Si en la oferta de empleo veis que hay una banderita de la Unión Europea, ¿qué significa eso? Pues significa que al empresario que ha colocado la oferta
se le ha preguntado si estaría dispuesto a aceptar trabajadores de otra parte de la Unión Europea. Si dice que sí, automáticamente aparece la banderita y nosotros pues tenemos más facilidad para poder acceder a esa oferta, porque ya sabemos que el empresario o empresaria está predispuesto a recibirnos. ¿De acuerdo? Podéis hacer un filtro por jornada, por tipo de empleo, por experiencia, en fin, como cualquier oferta de empleo, como cualquier portal de empleo que conozcáis, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante de lo que es Eures, pero además Eures os da información de todo tipo. Información sobre puestos de trabajo, sobre cómo es la vida en ese país, el coste de la vida, cuánto cuesta los alimentos, cuánto cuesta un alquiler, qué trámites hay que seguir específicos en ese país. En definitiva, pues un poquito todo de manera muy clara y unas pequeñas guías que las van actualizando cada país de forma regular y bueno, pues os animo a que las vayáis consultando en función de la localización a la cual queráis dirigiros. Además, también se hacen ofertas de empleo específicas para cada país. Pues imaginad, Francia tiene mucha necesidad de, por ejemplo, fisioterapeutas, que es una profesión que suelen requerir bastante ellos. Bueno, pues pueden hacer una campaña de publicidad específica para captar fisioterapeutas en España. ¿Vale? Entonces ellos hacen esas campañas y en muchas ocasiones incluso se hace el proceso de selección en España, ¿no? Entonces, pues vais a encontrar este tipo de campañas también en la página de Eures. Y también una figura muy importante dentro de la red de Eures, que es la del euroconsejero. Los euroconsejeros son personas que no son orientadores laborales, son facilitadores. Son personas que se encargan de tramitar en las oficinas de empleo todos aquellos expedientes de trabajadores que quieren cambiar de país. ¿De acuerdo? Es decir, que vais a tener en Castilla-La Mancha, están en las oficinas de las capitales de provincia, donde vais a poderlo encontrar. Tenéis un enlace en Castilla-La Mancha en el cual vais a poder todos los euroconsejeros que hay en Castilla-La Mancha. Pero igual que lo podéis ver en Castilla-La Mancha, podéis ver pues todos los que hay, por ejemplo, en Suecia. ¿Vale? En este caso, pues viene el nombre y apellidos, el correo electrónico, el teléfono, incluso viene también los idiomas que habla. De esta manera podemos ponernos en contacto con un euroconsejero italiano que hable español, ¿vale? De una manera pues mucho más sencilla. A la hora pues de ver posibles trabajos que puedan surgir allí, cómo está la situación en una zona determinada, empresas que nos puedan interesar o campañas que ellos estén realizando para captar determinados profesionales. Es decir, todo este tipo de información si no la pueden facilitar ellos. Ahora bien, corregir un currículum no, ¿vale? Porque no son, ya digo, orientadores laborales. Además, también Eures tiene determinados programas que os pueden interesar. Por ejemplo, este es bastante desconocido, el Your First Eures Job, que es un programa de ayuda, subvenciones, para traslado de país a país. En este caso, pues, por ejemplo, si a través de la red de Eures te cita un empresario para hacer una entrevista en Bruselas, por ejemplo, puedes después iniciar un expediente a través de tu euroconsejero para recuperar el dinero que, por ejemplo, te ha costado el billete de avión, el traslado a esa ciudad para poder hacer el proceso de selección. Y después incluso, si terminan contratándote, hay una serie de ayudas adicionales al traslado que varían según el país entre 700 y 1.400 euros. También hay ayudas para cursos de idiomas, si ya te contratan, no es simplemente quiero aprender un idioma y me quiero ir a tal país, no. Si te contratan, si hay una contratación efectiva, también hay ayudas para idiomas. De hecho, cuando un empresario está interesado en un determinado número de profesionales de un sector determinado y plantea esa campaña en un país determinado, suele financiar el propio empresario la formación, ¿vale? Es bastante habitual. También hay ayudas para reconocimiento de cualificaciones. Este programa, que es para jóvenes entre 18 y 35 años, pues tiene una continuidad para mayores en determinados programas como el Reactivate Your Career, que bueno, van saliendo a lo largo del año. Esto, ya digo, no son datos exactos. En vuestro euroconsejero pues os va a dar información y a través de la página web vais a encontrar bastante más información actualizada sobre este tipo de programas. También Eures se encarga de organizar ferias de empleo virtuales en determinados
zonas de Europa, se agrupan empresarios de determinados sectores para poder hacer ferias virtuales. Todas estas ferias virtuales son anunciadas previamente en la página de Eures y podéis asistir libremente, ¿vale? Entrevistaros con los empresarios que queráis y enviar vuestro currículum, vuestra candidatura, etcétera, ¿no? A lo largo del año hay un programa muy extenso de programas de trabajo en el resto de Europa, pues, cada vez hay más, la verdad. Cualquier duda que tengáis, simplemente interrumpidme, ¿vale? Y me vais preguntando, porque como somos poquitos, pues creo que lo podemos hacer, aunque nos extendamos después 5 minutos más. Bien, vamos con la primera parte, el primer paso, ¿no? Planificar objetivos. Me da igual lo que hagáis en la vida, tenéis que planificar objetivos. ¿Por qué? Pues porque es la manera más sencilla de conseguirlo. Si vosotros planificáis algo, todo va a ser mucho más sencillo, factible, y creo que el hecho de salir al extranjero pues también tiene y requiere una planificación. Buscar empleo o buscar una oportunidad para hacer prácticas o para una estancia o para lo que sea en el extranjero es prácticamente igual a como es en España. Hay 3 pasos muy evidentes que nosotros utilizamos en orientación, que es el autoconocimiento, el conocimiento del terreno y el marcar objetivos. El autoconocimiento es absolutamente imprescindible, tanto si queréis optar a una oportunidad en España como si la queréis optar en el extranjero. Tenéis que tener un profundo autoconocimiento para poderlo transmitir después en los procesos de selección y convencer al empresario o empresaria de que vosotros sois los candidatos adecuados. Por otra parte, conocer el terreno pues también es muy importante. Si yo ahora mismo os lanzo a buscar oportunidades de empleo en Barcelona, probablemente tengáis dificultades porque no conocéis la zona. Bueno, pues lo mismo es si vais a otro país extranjero. Tenéis que conocer la zona, tenéis que conocer los horarios, tenéis que conocer qué tipo de empresas hay, qué tipo de perfiles hay, qué es lo que requieren esos perfiles. En definitiva, pues una información sobre en qué empresas podéis trabajar. Y este es el segundo paso, conocimiento del terreno. Y el tercer paso, marcar objetivos, pues es lo mismo. También hay que marcar objetivos tanto en España como fuera de España. Y es la manera más sencilla, como os decía anteriormente, de conseguirlos. ¿Hay algo diferente a buscar oportunidades en España y buscarlas en el extranjero? Sí, sí las hay. Las diferencias básicas las encontramos en los trámites, los idiomas y la cultura. ¿Vale? Los trámites en Europa son muy sencillos. Trabajar en Polonia es prácticamente igual a trabajar en España. Simplemente no tienes ningún tipo de permiso de trabajo, todos los europeos pueden trabajar y tienen libertad para moverse, no hay ningún tipo de permiso de residencia y si acaso sí que te tienes que empadronar en la localidad en la cual residas si vas a estar más de 3 meses. Bien, si no puedes tener una sanción administrativa. Por lo demás, los trámites en Europa son exactamente iguales. Respecto a los idiomas, pues ahora lo veremos, ¿vale? Evidentemente no es igual trabajar en Francia que trabajar en España, pero ahora veremos los requerimientos que tenemos de idiomas en unos minutos. Y después la cultura es muy importante, es algo a lo cual no le prestamos mucha atención, pero no es igual trabajar en un país nórdico que trabajar en un país del sur de Europa. Las costumbres, los horarios, la forma de relacionarse dentro de las empresas, la cultura es muy diferente entre un país y otro. Y tener en cuenta que siempre que vengáis de fuera y lleguéis a un país, tenéis que adaptaros a ese país, a la cultura de ese país, aceptarla, comprenderla, adoptarla, ¿vale? Porque si no, pues vamos a tener serios problemas de integración. Y esto pues lo vemos de manera sencilla. Os pongo aquí un pequeño ejemplo. Esto es una oferta de empleo, una oferta en la cual están pidiendo médicos para trabajar en hospitales privados de alto standing, bueno, de todas las especialidades, no piden una experiencia especial, simplemente que tengas un título de medicina por parte de la Unión Europea, de un país de la Unión Europea, que tengas un nivel alto de inglés, que la mayoría ya pues lo tenéis. ¿Y qué es lo que ofrecen? Pues ofrecen un salario que no está nada mal, entre 6.000 y 14.000 euros netos mensuales, alojamiento pagado, viajes, seguro médico y responsabilidad civil, 6 días a la semana, 30 días de vacaciones, tal. A ver, yo no sé si hay algún médico en la sala, pero si hubiera algún médico, ¿cuántos creíais que se lanzarían directamente a la oferta?
Yo creo que 12 de cada 10. Es una oferta muy atractiva y más para un recién egresado, pues en medicina, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene truco la oferta. Yo os he tapado una cosa, ahora voy a destaparla. ¿Dónde está ubicada la oferta? Bien, la oferta está ubicada en Arabia Saudita, principalmente en Riyadh, Jeddah, Damman y Dubai. ¿Cambia esto algo, la situación? Pues a lo mejor alguno de los que se habían postulado por la oferta dijera ya que muestra su reticencia, ¿no? La cultura es muy diferente. La cultura de un país árabe, pues ya sabéis que es bastante diferente. Muchos seguro que dirían, pues venga, adelante, vamos con ello. Pero tal vez, si además no fueras hombre, sino que fueras mujer, te lo pensaría dos veces. Te lo pensaría dos veces. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que la cultura es diferente. En definitiva, simplemente cogiendo una oferta de empleo y trasladándola de nuestro entorno natural a un entorno diferente, a un país diferente, pues ya cambia nuestra percepción, ¿verdad? Bien, pues esto ocurre prácticamente con todas las ofertas de empleo. No es igual una oferta, de, como digo, en el norte, que en el sur, que en el este, que en el oeste de Europa. ¿Vale? Bueno, ya digo, interrumpirme, ¿eh? Cualquier cosa que queréis que hablamos. Vamos a hablar, en segundo lugar, de lo que son los documentos. Vamos a hablar de documentos y herramientas que tenemos que utilizar. Si estamos hablando de un país que no está en la Unión Europea, ya tenemos que empezar a hablar de permisos de residencia y de permisos de trabajo. Y diréis, bueno, ¿esto cómo se consigue? Bueno, pues en cada país es diferente. Es más, yo me atrevería a decir que cada persona es diferente. Norma general, si tienes una profesión que tiene una alta demanda y pocos profesionales en un país determinado del mundo, te van a poner todas las facilidades para que puedas acceder a ese país y trabajar en él. Si tienes una profesión que tiene suficientes profesionales, incluso está saturado el mercado, y quieres trabajar en ese país con esa profesión, te van a poner todos los impedimentos del mundo. ¿Vale? Con lo cual, el tema del conocimiento del entorno cobra una vital importancia. Pero tener en cuenta, o obtenemos el permiso de residencia y a continuación un permiso de trabajo, o bien no podemos directamente trabajar en ese país determinado. ¿Dónde nos podemos informar? Bueno, Internet es muy grande. En Internet os vais a encontrar información de todo tipo, direcciones de todo tipo, empresas que os intentan sacar el dinero de todas las maneras posibles para daros información que es gratuita. Recomendación, este portal. El portal de movilidad internacional, que es la única información oficial que tenéis del Gobierno de España. ¿Vale? En este portal vais a ver país por país la información que hay oficial y necesidades que hay para poder vivir, trabajar, estudiar o hacer cualquier cosa que queráis siendo español en un país de fuera de España. ¿Vale? Hay muchos condicionantes, ¿no? Está con el condicionante de la asistencia sanitaria, de la asistencia jurídica, del reconocimiento de títulos, de los límites que hay de los permisos de trabajo y de residencia. En definitiva, hay mucha información. Ya os digo, no os perdáis, acudid directamente a este portal y no os vais a equivocar. Idiomas. ¿Qué nivel necesitamos para trabajar en otro país? Bien, pues bueno, ya sabéis que vosotros salís todos con un B1 en un segundo idioma. ¿Qué nivel hace falta efectivo para poder trabajar en otro país? Bueno, pues si estamos hablando de trabajos sin cualificación, de trabajos básicos que no se corresponden con un universitario, pues probablemente con un B1, un B2 escaso, os podéis defender. Si estamos hablando de puestos ya de cierta responsabilidad a nivel universitario, el nivel B2 es el mínimo, mínimo, mínimo. Y empezad a pensar ya en el C1. ¿Vale? Después también hay países y países. Hay países con idiomas minoritarios, por ejemplo, los países nórdicos, pues hay muy poca gente que domine el finés, ¿vale? Pero en cambio, sí que en Finlandia hay mucha gente que domina el inglés. Es decir, en este tipo de países, con un nivel básico del idioma local, incluso al principio sin ningún tipo de idioma, siempre y cuando tengas un nivel medio alto de inglés, te puedes defender.
Después hay países como Francia, como Alemania, que tienen lenguas potentes en las cuales si no tienes un dominio efectivo del B2 tirando a C1 de francés o de alemán, es muy difícil trabajar. Es muy difícil trabajar. ¿Vale? Entonces, el tema del idioma es algo absolutamente fundamental. ¿Cómo nos tenemos que guiar a la hora de saber qué nivel de idioma tenemos? Pues el marco común europeo de las lenguas es muy sencillo. La nomenclatura A1, A2, B1, B2, C1, C2 es muy sencilla a la hora de poder explicar qué nivel de idioma tenemos. ¿Vale? Pero ya digo, el tema del idioma es absolutamente fundamental, salvo casos muy puntuales y muy concretos en los cuales haga mucha falta un profesional de nuestras características, que es bastante improbable dentro de Europa. El tema de la acreditación de los idiomas es otra variable, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Es necesario tener todos estos idiomas acreditados en un nivel B2 de inglés acreditado? Bien, pues generalmente no. Generalmente no. Hay determinados puestos de trabajo, pues, por ejemplo, relacionados con la educación, en los cuales sí os van a pedir una acreditación de nivel. Pero en la mayoría de los casos, como mucho, lo que os van a hacer es una prueba de nivel. No os van a pedir ningún tipo de certificado. Y lo que os van a pedir es que sí tengáis pues un manejo aceptable, adecuado del idioma local. Pero no os van a pedir ningún tipo de certificado. ¿Vale? Con lo cual no hay que volverse loco buscando certificados, sino que en función de nuestra situación, tal vez sea más sencillo adquirir de manera informal el idioma antes que estudiarlo. Lógicamente, si lo estudiamos, pues fenomenal, pero que no es tan sencillo y tardamos pues, mucho más tiempo. Ideas que os podemos dar a la hora de mejorar vuestro nivel de idiomas, pues un montón. Los cursos de idiomas que tenemos en la universidad, las escuelas oficiales de idiomas, por ejemplo, también están ahí. Becas de idiomas en el extranjero, que cada vez son más escasas, ¿vale? Lo que sí vais a encontrar son cursos de inversión. Cursos de inversión para universitarios, pues por ejemplo, la Universidad Internacional Méndez Pelayo suele tener cursos de inversión para universitarios españoles, ¿vale? Y saca pues, bastante cantidad. ¿En qué consiste un curso de inversión? Pues una semana o 2 semanas en una zona, en un espacio reducido sin poder hablar español, simplemente hablando y dando clases de un idioma determinado, ¿vale? En el cual pues estamos relacionándonos con gente de nuestro idioma, en español, pero que nos estamos relacionando con ellos en inglés. Colaboración con los servicios que tiene la universidad, por supuesto, tiene un montón de servicios a través de la ORI, el Cicerone para alumnos que llegan de otros países, poder acogerlos pueden ser una buena oportunidad para hacer, aparte de amistades, poder aprender y manejar idioma de los alumnos que llegan. Intercambios con estudiantes extranjeros, lectorados en todo el mundo. Básicamente, las titulaciones de humanidades tienen bastante facilidad para trabajar como lectores en colegios, institutos, como profesores de apoyo de español. Trabajos de verano, aprovechar los veranos para cualquier cosa que tenga relación con la salida al extranjero. Prácticas en entidades públicas y privadas, Unión Europea, Naciones Unidas, que lo veremos en la próxima sesión. Voluntariados, muy importantes también a la hora de poder salir al extranjero. Las agencias Work and Travel. Las agencias Work and Travel son empresas que nos cobran una comisión pues, por buscarnos un trabajo, por buscarnos unas prácticas, en definitiva, por buscarnos oportunidades en el extranjero. ¿Son necesarias? Pues yo creo que no. ¿Vale? Hoy por hoy hay tanta información que yo creo que no son necesarias. Ahora bien, si confiáis en alguna de ellas, pues informaros muy bien antes de la calidad, del nivel y de la seriedad que tienen. ¿Vale? Y por supuesto, aprendizaje informal, a través de las múltiples apps que hay, Duolingo, Fisu, Babel, Usu, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, el objetivo es aprender un idioma, no necesariamente siempre de manera formal, sino que de manera informal puede ser también útil. Títulos. ¿Qué títulos hacen falta? Bueno, pues lo primero, informarse de qué exigencias tiene el país al cual nos vayamos a ir. Por supuesto, siempre el título universitario nuestro, y si no lo tenemos todavía, pues el certificado de que hemos terminado la carrera y que hemos pedido el título. ¿Vale? Y además, si vamos a salir extranjero, una herramienta útil es el suplemento europeo al título. El suplemento europeo al título es la base del proceso de Bolonia y es un documento que os expide vuestra universidad con unas tasas, no es tampoco muy caro, pero es unas tasas que tienen que pagar, en el cual pues vienen todas las asignaturas que habéis cursado, la puntuación que habéis obtenido
en esas asignaturas, las prácticas que habéis cursado extracurriculares y, en definitiva, viene tanto en español como en inglés, con lo cual pues viene bastante bien a la hora de comparar, ¿no? Porque, claro, no es igual un título en Derecho en España que un título en Derecho en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de esta manera sí que el empresario se va a hacer una idea bastante certera de en qué consiste nuestra titulación, la titulación que tenemos, ¿vale? Esto se hace en las unidades de gestión de alumnos de cada campus. Homologaciones. Pues tenéis que tener también en cuenta si vuestra profesión es una profesión que necesita la homologación del reconocimiento del título y si tenéis que pedir algún tipo de permiso para poder ejercer esa profesión en el país. Entonces, hay una red que se llama ENIGNARIC, que depende de la Unión Europea, en la cual podemos informarnos de si nuestra profesión tiene algún tipo de requisito especial en cada uno de los países de Europa. Y nos viene la dirección de las entidades que nos gestionan esos trámites. ¿Vale? Pues, por ejemplo, he estudiado enfermería y quiero trabajar en el Reino Unido, pues tengo que saber qué me hace falta. Pues reconocimiento de título, pasar por un examen, colegiarme, hay una serie de trámites que hay que seguir. ¿De acuerdo? Y después también en las consejerías de trabajo de España en el extranjero, que son departamentos agregados a las embajadas, nos pueden ayudar. ¿Vale? Hay consejerías repartidas por todo el mundo. Entonces yo, pues, por ejemplo, si quiero trabajar en Lituania, me voy a la Consejería de España en Vilna y lo que hago es busco la información específica de qué trámites tengo que seguir allí, de personas de contacto tengo en la embajada si tengo algún tipo de problema, etcétera. Funcionan bastante bien y se dedican a dar información a españoles que quieran trabajar en ese país y de nacionales de ese país que quieren trabajar en España. ¿Vale? Aquí os dejo el enlace para que podáis acceder a todas ellas. Currículum. Bueno, pues a nivel de currículum hay dos tipos de currículum. Por una parte, el Europass. El Europass es una iniciativa que se creó en la Unión Europea a finales de los años 90 para que todos los europeos tuvieran un formato de currículum, aunque fuera en su idioma local, ¿no? De esta manera, pues aunque cada uno tuviera su lengua, pues la estructura más o menos era igual. Es un currículum muy anglosajón, muy basado en aspectos de la personalidad, en preferencias, etcétera, y que con el paso del tiempo se ha ido completando. Se ha ido completando con otra serie de herramientas. Tenemos el pasaporte de lenguas, que es un documento, bueno, el currículum es pues bastante sencillo, no tiene tampoco mucha complicación. Es un currículum que si entréis en la página de Europass, pues vais a ver ejemplos y vais a ver una herramienta para que lo podáis rellenar online y que os salga ya con el formato hecho. Es decir, más sencillo imposible. Y vais a poder ver ejemplos de cada uno de los países. Dentro de Europass también vais a tener acceso al pasaporte de lenguas, que es un documento que os hacéis vosotros en el cual explicáis qué nivel tenéis de cada una de las lenguas de la Unión Europea. ¿Vale? Después hay un documento de movilidad que creo que acaba de desaparecer de hace poquito tiempo, que también era un documento en el cual te iba enseñando todas las estancias que ibas teniendo en el extranjero allá por donde fueras pasando. Y finalmente un suplemento al título, que es lo que os he explicado que os hacemos en la universidad, que es diferente en función de si eres universitario o si eres graduado en FP. ¿Vale? En este caso, pues lo que nos hace falta es un suplemento al título superior. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en la página de Europass, que os recomiendo que entréis para que le echéis un vistazo. Y más allá de este currículum, pues tenéis currículum de cada uno de los países, ¿vale? Porque el formato Europass se utiliza dentro de las oficinas de empleo. En algunos otros países, bueno, pues también se utilizan, lo podéis utilizar en cualquier candidatura, pero casi mejor ir adaptándose al currículum nacional, al currículum habitual en ese país. Entonces, en la página del SEPE vais a poder acceder a toda la información de cómo es el currículum en cada uno de los países de Europa. ¿Vale? Aparte te vienen también ejemplos de cartas de presentación, os viene información útil para poder trabajar en ese país y toda esta información, bueno, pues es mucho más sencilla, está agrupada por EURES y la tenéis accesible a través de la página del Servicio Público de Empleo Estatal. Algo muy importante al cual no prestamos atención
son las cartas de recomendación y de referencias, ¿vale? Igual que en España no es muy habitual que allá por donde vas pasando te vayan haciendo una carta de recomendación, hay países en la Unión Europea, por ejemplo, os puedo citar Alemania, en los cuales cuando presentas una candidatura, si no has aportado al menos 2 cartas de recomendación, directamente la candidatura es desechada. ¿Vale? Directamente no tienen en cuenta tu currículum. Vale, ¿por qué? Bueno, pues porque por la cultura del país. En España cada vez es más importante, ¿vale? ¿Qué es una carta de recomendación? Pues es un documento como el que veis, que os firma el empresario con el que habéis estado haciendo prácticas o el departamento de la universidad donde habéis estado y en la cual pues dice que sois unos candidatos idóneos para el puesto y que sois serios y que, bueno, que os recomiendan a cualquier persona que quiera contrataros. ¿Vale? Además de la carta de recomendación, que os recomiendo que allá por donde vayáis pasando, vayáis pidiendo una. Además de esta carta de recomendación, están las referencias. Las referencias es algo un poco diferente. Las referencias son personas con nombres y apellidos que están dispuestas a hablar de vosotros en un proceso de selección. Puede ser, pues, el responsable del departamento en el cual habéis hecho las prácticas. ¿Vale? Bueno, pues esta persona, si está dispuesta, la habléis con ella, le decís si le importaría ser referencia para procesos de selección vuestros y es tan sencillo como dar el nombre y apellidos, el cargo, la empresa, el correo electrónico y el teléfono. ¿Vale? Que os lo den. Esto no lo ponéis en el currículum, esto simplemente lo guardáis y cuando vayáis a un proceso de selección y os pidan referencias, les dais una hojita en la cual vengan esos datos para que puedan llamar a esa persona y comprueben si lo que están buscando es lo que podéis ofrecer. Porque ya pues, lo está explicando alguien que ha estado trabajando con vosotros codo con codo durante un tiempo. ¿Bien? Esto es la diferencia entre cartas de recomendación y referencias, pero muy importante, de verdad, que las tengáis. Sobre todo, si vais a salir al extranjero, es absolutamente imprescindible. Y por supuesto, si vais a salir al extranjero también, LinkedIn. LinkedIn es, pues, como digo aquí, ya no es una opción, es imprescindible para posicionarse bien en la red. Podemos hacer un currículum, un perfil en inglés, un perfil en francés, un perfil en español. Sí, LinkedIn te exige que tengas un idioma básico, en este caso pues puede ser el español, y hacéis vuestro perfil en español. Pero os permite hacer un segundo perfil en inglés, por ejemplo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues hacéis vuestro perfil en inglés y si la persona que está viendo vuestro perfil es un español, va a ver vuestro perfil en español. Si la persona que está viendo el currículum en inglés, o sea, es una persona de habla inglesa, va a ver vuestro perfil en inglés. Y si es una persona francesa, que tiene como principal lengua el francés, va a ver vuestro perfil en español. ¿Por qué? Porque el español es vuestra lengua principal. Si estáis convencidos de que la mayoría de la gente que va a ver vuestro perfil son empresas extranjeras, ponerlo, vuestro perfil principal en inglés, en francés o en alemán, el que queráis, ¿vale? En función del país al cual os queráis dirigir. ¿Bien? Y poco más. Yo por mi parte, nada más, como no me habéis interrumpido en absoluto, pues he terminado rápido. Así que a partir de ahora abrimos el micro y me preguntáis lo que consideréis. Os dejo aquí la presentación, que es bit.ly/3DKG mayúscula V minúscula I minúscula Z mayúscula. Y este es pues mi correo electrónico si queréis comentar algo y estas son pues nuestras páginas web. ¿De acuerdo? Cosas que queréis que comentemos, abrid los micros. ¿Dudas? Cosas que no A ver, hayan quedado. Javier, yo tengo Sí, una pregunta. dime. ¿Has dicho que las referencias no se ponen en el currículum? No, se pone si acaso una pequeña leyenda que es referencias a petición. Simplemente eso. Vale. ¿Y las cartas de recomendación se suelen adjuntar al currículum cuando Nunca, es para el extranjero? Tampoco, ¿verdad? nunca se adjunta, nunca se adjunta.
siempre te las llevas en un portfolio, en una carpetita, junto con los títulos, y una copia de cada cosa. Por supuesto, un juego entero con una copia para poder entregar en el proceso de selección. Y todo clasificado. Y es más, yo casi que recomiendo tener, si son muchos, un índice. Hacer un índice del portfolio. Ujú. Perfecto, gracias. Más cosas. ¿Alguna cosa en el chat que haya pendiente? ¿Nada? Bueno, Javier, antes también has preguntado, bueno, has Sí. hablado sobre el tema de inglés bueno, cuando te vas a diferentes países. Sí. Y claro, si no tienes el nivel de inglés, aunque tengas un título, no te acredita que puedas conseguir el trabajo, ¿no? No, por supuesto que no. Si tienes un nivel básico del idioma Lo local, tienes que demostrar. lo tienes que demostrar y casi seguro que si tienes un nivel, ya te digo, básico, te vas a tener que dedicar a trabajos básicos. No vas a poder optar a trabajos de tu nivel. Eso seguro. Claro, Que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. ¿Sí? Llegas, aprendes el idioma y cuando aprendes el idioma conoces el país, conoces las costumbres, conoces tu sector y a partir de ella sí que empiezas a trabajar. ¿Vale? claro. De todas maneras, ahora que nombras el inglés, hay bastantes dudas con el Reino Unido, que era un destino habitual. ¿Vale? Pues nada, a partir de ya, el Reino Unido es un país extranjero, ya no es un país de la Unión Europea, y estamos en un periodo transitorio, pero todo hace pensar que va a haber que pedir pues, un permiso de residencia, un permiso de trabajo, etcétera. Ahora están en lo que es la regularización de la gente que está, de los extranjeros que están trabajando allí. Pero bueno, a partir de ahora es un país que ya no es de la Unión Europea y no contamos con él. No sé si en el futuro se firmará, estoy convencido de que sí, también más que nada por necesidad suya, algún tipo de tratado en el cual pues, se beneficie el acceso de los europeos a su territorio y viceversa, pero de momento pues no tenemos noticias. De todas maneras, os recomiendo que accedáis a la página de empleo. Lo veremos en la segunda presentación. Hay una serie de portales de empleo de las embajadas en el cual pues viene toda la información para trabajar en ese país, igual que en las consejerías. Además de la información que os dan en las consejerías, hay un portal de empleo. Bien, pues ahí vienen todas las noticias sobre las novedades que hay en cada mercado de trabajo y en la del Reino Unido, pues viene información diaria, ¿no? De cómo va la evolución de los trámites administrativos que se ha convertido pues, en un problema, lógicamente. Pues genial. Pues invitamos Marcos, también a verlo, a ¿eh? entrar que invitamos a la gente también a que entre y Sí, lo sí, sí, vea. sí, sí, sí. Sí, sí, Para- simplemente creo que es, bueno, lo veréis en la siguiente presentación, pero si entráis en la página de la Embajada de España en el Reino Unido, hay una página específica de empleo, en el cual vienen, pues, orientación, directorios de empresas, información por profesión incluso, es decir, tiene información de todo tipo. ¿Vale? En los países grandes hay mucha información. Los países pequeñitos, pues ya es más complicado encontrar algo. ¿Vale? Bueno, más cosas. ¿Alguna cosilla más que queráis que tratemos? ¿Alguna duda que se haya quedado ahí y que seguro que le interesa al resto de la gente? ¿No? Bueno, pues voy a cortar la